Tengo un problema. Llevo mucho tiempo regando a nuevos fieles. Y a todos mis compañeros los han ascendido, pero a mí no. No me creo inferior a nadie. Entonces, ¿por qué no he tenido ocasión de ser ascendida? Eso no me hace sentir bien. Yo ya he pasado por esa situación. Como no me ascendían, me llenaba de resentimiento hacia Dios y me sentía desmotivada. Luego oré a Dios y logré entender mis ideas equivocadas sobre la búsqueda. Desde que empecé a creer en Dios buscaba con gran entusiasmo. Sin importar qué deber me dispusiera la iglesia, obedecía. Cuando tenía dificultades, era capaz de sufrir sin quejarme. Pronto comencé a practicar el riego a nuevos fieles y me ascendían continuamente. Creía ser un talento formado en la casa de Dios y que buscaba más que otra gente. Por lo que, mientras me esforzara en el deber, me ascenderían y darían buenos cargos. Me sentía muy orgullosa al pensarlo. Después, veía a muchos hermanos en torno a mi edad, en deberes importantes como los de líderes y supervisores, y tenía envidia. Pensaba, si tan jóvenes pueden cumplir con unos deberes tan importantes, ser valorados por los líderes y admirados por los demás, yo no puedo conformarme. Debo buscar bien y esforzarme por lograr un gran avance en el deber para tener un cargo. Así que me esforcé más en el deber. Estaba dispuesta a trasnochar y sufrir. Cuando tenía problemas en el deber, buscaba las palabras de Dios para resolverlos. Sin embargo, mi esfuerzo no causaba cambio alguno. Por mi poca capacidad, solo me asignaban trabajos rutinarios. Después, al ver que ascendían a gente de mi entorno, sentía más envidia. Sabía que yo era inferior a ellos, por lo que siempre me animaba. No puedo conformarme, debo mejorar. Necesito leer más la palabra de Dios y esforzarme más en mi entrada en la vida. Una vez que mejores tus competencias profesionales y avances en la entrada en la vida, te ascenderán. Así, mientras me esforzaba por mejorar, también esperaba ansiosa el día que me ascendieran. Sin darme cuenta, llevaba 2 años en este deber. Y no paraban de ir y venir nuevos compañeros. A unos los ascendieron y otros llegaron a líderes. Empecé a preguntarme, llevo un tiempo en este deber y ascienden a quienes llevan menos en él. ¿Y por qué a mí no me han cambiado nunca de deber? ¿Creen los líderes que no vale la pena formarme y que solo soy adecuada para pequeñas cosas? ¿No tengo ninguna posibilidad de ascenso? ¿Me quedaré atrapada por siempre en este deber? Al pensarlo, de pronto me sentía como una pelota desinflada. No era tan diligente en el deber como antes, y no sentía ninguna urgencia por ocuparme de las cosas. Simplemente cumplía con las formalidades diarias, o salía del paso hasta poder decir que había terminado. Como resultado, aparecieron errores en mi trabajo, pero ni me lo tomaba en serio, ni hacía introspección. Más adelante, me enteré de que habían ascendido a más hermanos y hermanas que conocía, y sentí un malestar aún mayor. Pensé, algunos cumplían con el mismo deber que yo, pero ya los han ascendido a todos, mientras que yo sigo donde empecé. Quizás no sea alguien que busque la verdad ni digna de recibir formación. Esta idea se sentía como un gran peso sobre mí. Me puso triste. Esos días estuve deprimida y desmotivada en el deber. Sentía que no tenía futuro en mi fe. Me sentía muy agraviada y me preguntaba, ¿en serio soy tan mala? ¿Solo soy adecuada para cosas pequeñas? ¿No sirve de nada formarme? No quiero sino una oportunidad. ¿Por qué tengo que quedarme todo el tiempo arrinconada donde nadie me ve? Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Suspiraba todo el día
y me pesaban demasiado las piernas como para moverme. Ese es mi estado últimamente. Siempre que pienso en mi situación, me siento deprimida. En esa época lloraba en silencio, en la cama por la noche, pensando, si soy menos competente que los demás, me esforzaré en la búsqueda de la verdad. También voy a enfocarme más en la entrada en la vida. Un día, cuando sepa enseñar con conocimiento práctico, cuando vean que busco la verdad, ¿no me ascenderán también? No obstante, al pensarlo, también me sentí algo culpable. La búsqueda de la verdad es una cosa positiva y lo que debe buscar un creyente, pero yo la iba a aprovechar para destacar sobre los demás. Si buscaba con deseo y ambición, ¿Dios no lo aborrecería? ¿Por qué no me conformaba con cumplir con el deber en la sombra? Como me sentía muy culpable, oré a Dios llorando. Dios mío, sé que está mal que vaya en pos del estatus, pero mis ambiciones son fuertes. Siempre me siento una inútil por cumplir con el deber en la sombra. Dios mío, no puedo salir de este estado. Te pido que me guíes para comprender tu voluntad y conocerme. Tras orar, leí unas palabras de Dios. ¿Las vemos en video? Estupendo. Dios Todopoderoso dice: para los anticristos, el estatus y el prestigio son su vida. Sin importar cómo vivan, el entorno en que vivan, el trabajo que realicen, aquello por lo que se esfuercen, los objetivos que tengan y su rumbo en la vida, todo gira en torno a tener una buena reputación y un puesto alto. Y este objetivo no cambia. Nunca pueden dejarlo de lado. Estos son el verdadero rostro y la esencia de los anticristos. Podrías dejarlos en un bosque primitivo en las profundidades de las montañas y seguirían sin renunciar al estatus y al prestigio. Puedes dejarlos en medio de cualquier grupo de gente. Igualmente, no pueden pensar más que en el estatus y el prestigio. Si bien los anticristos también creen en Dios, consideran que la búsqueda de estatus y prestigio es equivalente a la fe en Dios y le asignan la misma importancia. Es decir, a medida que van por la senda de la fe en Dios, también van en pos del estatus y el prestigio. Se puede decir que los anticristos creen de corazón que la fe en Dios y la búsqueda de la verdad son la búsqueda del estatus y el prestigio. Que la búsqueda del estatus y el prestigio es también la búsqueda de la verdad, y que adquirir estatus y prestigio supone adquirir la verdad y la vida. Si les parece que no tienen prestigio ni estatus, que nadie les admira, ni les venera, ni les sigue, entonces se sienten muy frustrados. Creen que no tiene sentido creer en Dios, que no vale de nada y se dicen: ¿es tal fe en Dios un fracaso? ¿Es inútil? A menudo reflexionan sobre esas cosas en sus corazones, sobre cómo pueden hacerse un lugar en la casa de Dios, cómo pueden tener una reputación elevada en la iglesia, con el fin de que la gente los escuche cuando hablan y los apoyen cuando actúen, y los sigan donde quiera que vayan, con el fin de tener una voz en la iglesia, una reputación, de disfrutar de beneficios y poseer estatus. Tales son las cosas que consideran a menudo. Estas son las cosas que buscan esas personas. Para un anticristo, si se ataca o quita su reputación o estatus, es algo incluso más grave que intentar quitarles la vida.
Da igual cuántos sermones escuchen o cuántas palabras de Dios lean. No sienten tristeza o arrepentimiento por no haber practicado nunca la verdad y haber tomado la senda del anticristo, ni por poseer la naturaleza y la esencia de un anticristo. Por el contrario, siempre se devanan los sesos buscando formas de ganar estatus y aumentar su reputación. En su búsqueda constante de reputación y estatus, también niegan con descaro lo que Dios ha hecho. ¿Por qué digo eso? En el fondo de su corazón, el anticristo cree: la propia persona es la que obtiene toda la reputación y todo el estatus. La única manera de gozar de las bendiciones de Dios es logrando una posición firme entre las personas y obteniendo reputación y estatus. La vida solo tiene valor cuando la gente logra poder absoluto y estatus. Eso es lo único adecuado para la vida humana. Por el contrario, sería cobarde vivir de una manera en la que se someta, como en la palabra de Dios, a la soberanía y la disposición de Dios en todo, que se pusiera voluntariamente en la posición de la creación y que viviera como una persona normal. Nadie la admiraría. El estatus, la reputación y la felicidad de una persona deben ser ganados a través de sus propias luchas. Se debe luchar por ellos y acometerlos con una actitud positiva y activa. Nadie más te los va a dar. Esperar de manera pasiva solo puede llevar al fracaso. Así es como calcula un anticristo. Este es el carácter de un anticristo. Si esperas que un anticristo acepte la verdad, admita los errores y tenga verdadero arrepentimiento, eso es imposible. De ninguna manera lo pueden hacer. Amén. Amén. Las palabras de Dios me traspasaron el corazón. Revelan que los anticristos consideran el estatus más importante que la vida. Todo gira en torno a él y no piensan más que en adquirirlo y conservarlo. Una vez que lo pierden, pierden la motivación por vivir. Por el estatus son capaces de resistirse a Dios y traicionarlo. Comprendí que siempre había considerado muy importante el estatus. Cuando era joven, mi familia me enseñó cosas como el hombre lucha hacia arriba, el agua fluye hacia abajo y no hay ganancia sin dolor. Las reglas satánicas de supervivencia me parecían refranes sabios. Creía que una vida dedicada a lograr estatus era una vida digna y valiosa, mientras que contentarme con mi destino y ser sensata demostraba falta de ambición y de objetivos. La gente así me parecía inútil y cobarde. Desde que creía en Dios, no había cambiado de idea ni de opinión. En apariencia, no buscaba estatus, pero mis deseos no eran menores. Solo quería un deber más importante, alto estatus, para que me tuvieran en gran estima. Cuando a los hermanos de mi entorno los ascendían a líderes y supervisores de equipo, esto avivaba mi deseo. A fin de que me ascendieran, madrugaba y trasnochaba. Estaba dispuesta a sufrir por el deber. Frustradas mis esperanzas una y otra vez, me llené de reclamos y de resistencia hacia mi entorno. Llegué a sentir que no había motivo para creer en Dios y me cansé del deber. Cumplía con las formalidades y salía del paso en lo que podía. Comprobé que la senda que tomé no era la de la búsqueda de la verdad. Todo lo hacía por la reputación y el estatus. En realidad, que pudiera cumplir con el deber era la oportunidad que me daba Dios de salvarme. En el deber, Dios quería que buscara la verdad.
la comprendiera y me librara de mis actitudes corruptas. Pero descuidaba la tarea. No me centraba en buscar la verdad. Solo deseaba lograr un estatus. Y frustrado mi deseo, no hice más que hundirme más. Realmente no tenía conciencia. Aunque creía en Dios desde hace años, como no buscaba la verdad, ni siquiera ahora conocía mucho mi propio carácter corrupto. Ni siquiera sabía cumplir con mi deber actual. Seguía saliendo del paso y habían defectos en mi trabajo. Aún así, quería un trabajo más importante y que me ascendieran. ¡Qué desvergonzada! Fue entonces cuando descubrí que por creer en Dios sin buscar la verdad y perseguir estatus, solo me volvería más ambiciosa y arrogante, siempre deseosa de estar por encima del resto, pero incapaz de obedecer las disposiciones de Dios. Esa búsqueda es autodestructiva y Dios la aborrece. Cierto. Recordé a los anticristos expulsados de la iglesia. No buscan la verdad. Siempre van en pos del estatus. Siempre quieren admiración y respeto, y tratan de controlar a la gente, con lo que cometen demasiada maldad y Dios los descarta. ¿No eran mis objetivos los mismos que los suyos? ¿No iba por la senda de resistencia a Dios? Así es. El carácter de Dios es justo y no puede ser ofendido. Si me negaba a transformarme, seguro Dios me descartaría. Teniéndolo presente, me juré a mí misma: desde hoy no iré tras el estatus y me someteré a las disposiciones de Dios. Buscaré la verdad y cumpliré mi deber con los pies en la tierra. Así es. Ir tras el estatus cuando se cree en Dios es una ambición humana, no algo que deba buscar la gente. Cierto. Un día leí otras palabras de Dios. Te las leo. Bien. Como las personas no reconocen las orquestaciones y la soberanía de Dios, siempre afrontan el destino de manera desafiante, con una actitud rebelde, y siempre quieren desechar la autoridad y soberanía de Dios y lo que les depare el destino, esperando en vano cambiar sus circunstancias y su destino, pero nunca pueden tener éxito y se ven frustrados. Esta lucha en el fondo del alma causa un dolor profundo, el tipo de dolor que se mete en los huesos, mientras uno está desperdiciando su vida todo ese tiempo. ¿Cuál es la causa de este dolor? ¿Es debido a la soberanía de Dios o porque una persona nació sin suerte? Obviamente, ninguna de las dos es cierta. En última instancia, es debido a las sendas que las personas toman, la forma en que eligen vivir su vida. Algunas personas pueden no haberse dado cuenta de estas cosas. Sin embargo, cuando realmente conoces y reconoces que Dios rige el destino humano, cuando entiendes realmente que todo lo que Dios ha planeado y decidido para ti es un gran beneficio y es una gran protección, sientes que tu dolor empieza a aliviarse gradualmente y todo tu ser se queda relajado, libre, liberado. A juzgar por los estados de la mayoría de las personas, objetivamente no pueden aceptar realmente el valor y el sentido reales de la soberanía del Creador sobre el destino humano, aunque, a nivel subjetivo, no quieren seguir viviendo como antes y sí aliviar su dolor. Objetivamente, no pueden reconocer ni obedecer realmente la soberanía del Creador, y mucho menos saber cómo buscar y aceptar sus disposiciones. Así, si las personas no pueden reconocer que el Creador tiene soberanía sobre el destino y todos los asuntos humanos, si no pueden someterse a su dominio, les será difícil no verse impulsadas y coartadas por la idea de que el destino de uno está en sus propias manos. Será difícil para ellas quitarse el dolor de su lucha contra el destino y la soberanía del Creador. Y, por supuesto, también les costará ser realmente libres, convertirse en personas que adoran a Dios. Amén. Amén. Estas palabras me tocaron el corazón.
Nunca antes había comparado mi estado con lo revelado en estas palabras de Dios. Me parecían unas palabras dirigidas a los incrédulos, mientras que yo creía en Dios y reconocía y obedecía su soberanía. Sin embargo, cuando me calmé y medité este pasaje, me di cuenta de que reconocer su soberanía no significa que estás obedeciéndola, ni siquiera significa que la conoces. Cierto. Aunque creía en Dios, mis opiniones sobre las cosas seguían siendo las de los incrédulos. Los incrédulos siempre creen que la gente tiene su destino en sus manos y siempre quieren luchar contra él. Quieren cambiar su destino con su propio esfuerzo y tener una vida excelente. En consecuencia, sufren mucho y pagan un alto precio, hasta que al final reciben un golpe tras otro y ni siquiera entonces quieren echarse atrás. ¿No era yo igual? Siempre quería cambiar la situación con mi propio esfuerzo y confiaba en ello para ser ascendida. A tal fin, trabajaba para adquirir competencias profesionales. Cuando se frustraba mi deseo, me volvía reacia y me hundía más. Entonces entendí que estaba tan triste y cansada porque tomé la senda equivocada y elegí el modo de vida que no era. Sí. Consideraba falacias satánicas como uno tiene su destino en sus propias manos y el hombre puede crear una tierra apacible con sus propias manos como máximas de vida. Creía que para lograr mi objetivo tenía que esforzarme por él. Por eso no conseguía obedecer las disposiciones de la casa de Dios. Quería luchar contra Dios y su soberanía. Quería obtener reputación y estatus con mi propio esfuerzo. Entonces vi que solo creía en Dios de palabra. No creía de corazón en la soberanía de Dios ni era capaz de obedecer sus disposiciones. ¿Qué diferencia había entre una creyente como yo y un incrédulo? Dios es el creador y tiene la soberanía y el control de todo. El destino de cada persona, su aptitud, sus habilidades especiales, el deber que cumpla en la casa de Dios, las situaciones que viva y en qué momento las viva, todo está controlado por Dios. Y nadie puede librarse de ello ni cambiar nada. Solo si obedecemos y aceptamos la soberanía de Dios, podemos recibir su protección y sus bendiciones, y vivir liberados y libres. Gracias a Dios. No conocemos la soberanía de Dios y tratamos de cambiar la situación con nuestro esfuerzo. Esta es nuestra ambición, pero también una trampa de Satanás. Es demasiado doloroso vivir así. Así es. Cuando lo supe, de pronto me sentí lamentable y patética. Llevaba años creyendo en Dios y había comido y bebido de su palabra. Pero era una incrédula. No conocía la soberanía de Dios y siempre me resistía a Él. Era muy ignorante. Cierto. Medité la palabra de Dios. Cuando entiendes realmente que todo lo que Dios ha planeado y decidido para ti es un gran beneficio y es una gran protección, sientes que tu dolor empieza a aliviarse gradualmente y todo tu ser se queda relajado, libre, liberado. Me pregunté cómo podría saber que este entorno era bueno para mí y me protegía. Conforme buscaba, comprendí que, desde que empecé a creer en Dios, nunca había pasado por fracasos, reveses, ni destituciones. Sí me habían ascendido. Inconscientemente, empecé a creerme una persona que buscaba la verdad y digna de ser formada. Por lo que, claro está, llegué a ver el ascenso como mi objetivo. Cada vez que me ascendían, no lo aceptaba como una comisión de parte de Dios. Y no buscaba la verdad ni pensaba en el modo de utilizar los principios en el deber. En cambio, veía la comisión de Dios como un instrumento para ir en pos del estatus. Al creer que cuanto más elevados el deber y el estatus, más me valorarían, me interesaban mucho los ascensos y me preocupaba por estas pérdidas y ganancias. Hacía mucho que había olvidado qué buscar en mi fe. Viendo hacia atrás, mi ambición era excesiva. Si me hubieran ascendido como quería,
No sé lo arrogante que habría llegado a ser, ni qué maldad habría podido cometer. Hay demasiados ejemplos de fracasos semejantes. Así es. Muchos son capaces de cumplir sinceramente con el deber cuando no tienen estatus, pero en cuanto lo tienen, aumentan sus ambiciones, hacen el mal y engañan a la gente. Por conservar su reputación, excluyen a otras personas, acarreándose la ruina a sí mismos. Descubrí que el estatus para quienes buscan la verdad es práctica y perfección. Para aquellos que no buscan la verdad es tentación y revelación. En ese momento aún no tenía estatus, pero por no haber sido ascendida, estaba tan enojada que ni siquiera quería cumplir con el deber. Mi ambición y mi deseo iban más allá. Si me ascendían a un deber importante, seguro que fracasaba tanto como ellos. A esas alturas realmente percibí que por los buenos propósitos de Dios no me ascendían a líder o supervisora de equipo. En este entorno, Dios me forzaba a parar y a hacer introspección, a echarme atrás y buscar la verdad. Un entorno así era lo que necesitaba, y esa era la gran protección de Dios. Sí. Al pensar en ello, sentí que Dios había hecho algo bueno. Como era ignorante y no entendía la voluntad de Dios, lo culpaba. Había hecho daño a Dios. Gracias a Dios. Tu enseñanza me ilumina más el corazón. Cuando Dios no actúa según mis ambiciones, en realidad me protege. Si no, con mi carácter arrogante, si adquiriera estatus, no sé lo arrogante que podría volverme. Cierto. Luego leí otras palabras de Dios. Las leeré. De acuerdo. ¿Qué clase de corazón quiere Dios? En primer lugar, el corazón debe ser honesto, capaz de cumplir con un deber de forma sincera y realista, de proteger la casa de Dios, y carente de supuestas grandes aspiraciones o metas elevadas. Debe desear caminar paso a paso al seguir a Dios, al adorarlo y al vivir como un ser creado. No debe desear ser un pájaro del cielo, ni ningún ser creado en otro planeta, y ni alguien con capacidades sobrenaturales. Además, este corazón debe amar la verdad. ¿A qué se refiere principalmente el amor a la verdad? A amar las cosas positivas, a tener sentido de la justicia y a ser capaz de esforzarse por Dios y de amarlo sinceramente, de obedecerlo y de dar testimonio de él. Amén. Amén. Estas palabras me emocionaron. Percibí las esperanzas y exigencias de Dios. Dios no quiere que la gente sea famosa, importante ni elevada. Dios no nos pide que nos dediquemos a grandes proyectos ni que tengamos grandes logros. Dios espera que la gente busque la verdad, se someta a sus disposiciones en el deber y cumpla con él de manera sensata. Sí. Sin embargo, yo no entendía la voluntad de Dios ni me conocía. Siempre quise estatus y ser una figura poderosa. Sin estatus y atención, creía llevar una vida inútil. No tenía humanidad ni razón. Yo era hierba que quería ser árbol. Era un pinzón que quería ser águila. Con lo que me esforcé hasta sentirme desdichada y agotada. Al comprenderlo, oré a Dios. Dios mío, antes siempre iba en pos del estatus. Siempre quería que me admiraran. No me conformaba con cumplir con mi deber en la sombra, cosa que aborreces. Comprendo que no es el camino correcto. Deseo someterme a ti. Sea o no sea ascendida. Buscaré la verdad de manera sensata y voy a cumplir bien con mi deber. Después de orar, sentí una gran liberación y más cercanía con Dios. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Más tarde, con las palabras de Dios, conocí un poco mis ideas equivocadas sobre la búsqueda. ¿Puedo leerlas? Claro. Este pasaje. Algunos comentan, cuando ascienden a alguien a líder,
tiene estatus y ya no es una persona normal. ¿Es cierto? Hay quienes dicen, ser líder implica estatus, pero más dura será la caída. La cima es un lugar solitario. ¿Es cierto? Obviamente no. Cuando la casa de Dios asciende y forma a alguien, eso no implica que tenga dentro de ella una posición o un estatus especial por el que pueda gozar de un trato y un favor especiales. En cambio, tras la exaltación de la casa de Dios, recibe la oportunidad y mejores condiciones para practicar y entrar en las realidades de la verdad, para que realice un trabajo relacionado con los principios de la verdad. Es decir, los principios están muy relacionados con este trabajo, y las exigencias de la casa de Dios serán superiores, lo que es muy útil para la entrada en la vida. Cuando una persona es ascendida en la casa de Dios, será sometida a unas exigencias y una supervisión estrictas. La casa de Dios supervisará estrictamente el trabajo que haga, y llegará a comprender y prestar atención a su entrada en la vida. Bajo estos puntos de vista, ¿goza la gente ascendida y formada por la casa de Dios de un trato, un estatus y una posición especiales? En absoluto. Y ni mucho menos de una identidad especial. Los que son ascendidos a cargos importantes, si creen tener un capital, se estancan y dejan de buscar la verdad. Entonces están en peligro ante las pruebas y tribulaciones. Algunos afirman, si a alguien lo ascienden y lo forman para líder, tiene una identidad. Aunque no sea primogénito, puede formar parte del pueblo de Dios. Como a mí nunca me han ascendido ni formado, ¿tengo esperanza de ser del pueblo de Dios? Es un error pensar así. Para formar parte del pueblo de Dios, debes tener experiencia de vida y obedecer a Dios, sea líder, obrero o seguidor normal. Quien posea las realidades de la verdad es parte del pueblo de Dios. Aunque seas líder u obrero, si te falta esto, eres un hacedor de servicio. Amén. Amén. En la palabra de Dios entendí que los ascensos y la formación en la casa de Dios no implican que la gente reciba un trato especial como las autoridades del mundo. Es simplemente una oportunidad de practicar. Solo es una comisión más importante y una responsabilidad mayor para la gente. Ser ascendida y formada solo significa que una persona cambia de uno a otro deber. No significa que la identidad y el estatus de alguien sean superiores, ni que la persona comprenda la verdad. Que no te asciendan no significa que seas inferior, ni que no tengas futuro y no puedas salvarte. En resumen, sea cual sea el deber que cumplas, te asciendan o no, Dios es justo al tratar a todos. La casa de Dios dispone los deberes según la capacidad de cada uno, para que cada persona la pueda aprovechar al máximo. Esto beneficia a la Iglesia y a nuestra entrada personal en la vida. Así es. Te asciendan o no a un deber importante, las expectativas de Dios y su provisión para todos son las mismas. Dios quiere que la gente busque la verdad y transforme su carácter mientras cumple con el deber. Por tanto, la salvación de Dios no depende del estatus o cualificación de la gente. Depende más bien de su actitud hacia la verdad y el deber. Si vas por la senda de búsqueda de la verdad, mientras cumples con el deber puedes adquirir práctica y seguirás progresando. Si no vas por la senda de búsqueda de la verdad, sin importar tu estatus, no durarás. Tarde o temprano, te descartarán. Cierto. Antes no tenía un entendimiento puro de los ascensos. Pensaba que ascender implicaba más estatus y que a mayor estatus, mejor futuro y destino. Por ello, no me centraba en buscar la verdad en el deber y solo perseguía el estatus. Fue entonces cuando comprendí lo absurdo de esta perspectiva de las cosas. Cierto. De hecho, incluso sin ascensos, Dios no nos ha privado de la oportunidad de buscar la verdad. Nos provocamos este sufrimiento porque tenemos ideas equivocadas. Sí. La casa de Dios me dio la oportunidad de practicar, pero tenía poca aptitud para tareas importantes. Como no me conocía a mí misma,
Me creía muy capaz y que podrían ascenderme a una comisión más importante. Realmente no me conocía. Sea cual sea nuestro trabajo en la casa de Dios, todos debemos comprender la verdad y entrar en sus principios para conseguir buenos resultados. Pero no comprendía la verdad ni sabía hacer un trabajo práctico. Aunque me ascendieran, ¿para qué podría servir? ¿No solo estaría estorbando? Aparte de que estaría totalmente agotada, también entorpecería la labor. No merecía la pena. En ese momento por fin comprendí que mi actual deber era muy adecuado para mí. Sabía hacerlo y aprovechaba mis puntos fuertes. Esto me ayudaba en mi entrada en la vida y beneficiaba el trabajo de la iglesia. Cierto. Con el esclarecimiento de las palabras de Dios, cada vez fui más consciente de su voluntad. Encontré mi sitio y se corrigió mi estado de pasividad. Gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Después, ya no me controlaba el estatus y llevaba una carga en el deber. Cuando no estaba ocupada trabajando, usaba el tiempo predicando y dando testimonios de Dios. Cuando veía que verdaderos creyentes aceptaban la obra de Dios en los últimos días, sentía gran tranquilidad y consuelo. Por fin entendí que da igual lo importante que sea el puesto en que te coloquen. Lo que cuenta es saber desempeñar el papel de un ser creado mientras cumples con el deber. Eso es lo principal. Ahora, aunque a menudo oigo que ascienden a hermanos y hermanas que conozco, estoy mucho más calmada. No siento celos ni envidia, porque sé que cumplimos deberes distintos, pero nos esforzamos por el mismo objetivo: difundir el Evangelio del Reino de Dios como mejor sepamos. Tras esta experiencia me siento cada vez más liberada. Antes me esforzaba por el estatus, con lo que me agoté física y mentalmente. Ya por fin he encontrado mi sitio. Solo soy un pequeño ser creado. Mi deber es obedecer las instrumentaciones y disposiciones del Creador. En lo sucesivo, sea cual sea mi deber, estoy dispuesta a obedecer y a esmerarme por satisfacer a Dios. Gracias a Dios.